Vamos a iniciar con la presentación. Mi nombre es Marco Antonio Benítez. Aquí estamos dentro de este grupo, ¿no? Grupo 5 de la materia de la práctica pedagógica y organización curricular de la docente doctora Elizabeth Ávila Angulo, ¿no? En esta ocasión vamos a hacer una introducción diciendo que el programa analítico es un instrumento, ¿no?, de trabajo, es un instrumento que facilita al docente su actividad, su labor, ¿no? ¿Qué tiene este programa analítico? Este programa analítico tiene la planificación de un proceso de enseñanza-aprendizaje que engloba todos los elementos curriculares como son el objetivo, los contenidos, la actividad, los recursos que se van a utilizar, el tiempo, también tiene que ver con los criterios de evaluación, ¿no? Que ya lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿no? Debe responder a tres elementos, ¿no? El qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar y para qué, ¿no? Esos tres elementos tiene que responder este programa analítico, ¿no? En el sistema ya universitario también responde a esto que se llama perfil profesional. Entonces, para realizar un programa analítico se debe tener presente el perfil profesional que se quiere lograr, ¿no? Y para ello se necesita la organización de contenido, estrategia, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y los medios que el docente va a utilizar, ¿no?, para poder lograr su objetivo, ¿no? Vamos a proseguir. Este trabajo que se ha trabajado en grupo, se ha realizado en grupo, el grupo 5, ha sido un trabajo bien, vamos a decir, arduo, porque hay muchas cosas que no conocíamos nosotros, que hemos ido teniendo que profundizar la bibliografía que teníamos en la plataforma, ¿no? Y algunas otras que tuvimos que buscar. El trabajo que hemos realizado es justamente un programa analítico por competencia. Nombre de la materia: Introducción a la Ciencia de la Educación, ¿no? Tiene un código PEC 141 de la Facultad de Humanidades, de la carrera Ciencia de la Educación, nivel licenciatura, semestre primero, el requisito o prerequisito de la admisión de estudiantes, ¿no?, previo examen. Carga horaria total 48 horas. El aula 141 y aquí nosotros nos pusimos como docente, ¿no?, Marco Antonio Benítez. Vamos a proseguir. La justificación e importancia de la materia a la cual nosotros hemos llegado a concluir, ¿no?, como justificación, cuál es la importancia que tiene esta asignatura a la carrera. La asignatura introduce a la ciencia de educación. La asignatura introducción, a la ciencia de educación se considera como la base fundamental para la inducción y preparación del profesional de la educación para la aplicación adecuada de categorías, teorías, modelos, paradigma educativo, así como su ámbito laboral, campo de acción y la interrelación con otras especialidades para un desempeño proactivo e integral. Entonces nosotros consideramos que ha sido muy importante esta materia o es muy importante para la carrera porque nos muestra una evolución histórica de los paradigmas, ¿no? Paradigmas educativos, paradigmas pedagógicos, cómo se enseñaba antes, cuál es el proceso evolutivo que ha hecho que la educación hasta estos momentos, cómo ha evolucionado, ¿no? ¿Qué tipo de paradigma existe? ¿Cuáles son las características, la base teórica, ¿no?, de estos paradigmas que va a servir para el futuro profesional, ¿no?, del estudiante?
Bueno, aquí tenemos las competencias que se desarrollará el estudiante. Son dos tipos de competencias, en este caso las instructivas y las educativas. Las instructivas se puede decir que están directamente relacionados exclusivamente a los conocimientos, ¿no? A los conocimientos que va a adquirir el profesional. Las competencias educativas relacionadas ya también a los conocimientos, sobre todo a la reflexión, a la valoración de lo que va a aprender, ¿no? Nos lleva hacia esos elementos. Pero vamos a identificar en estas competencias los 4 elementos fundamentales, ¿no? Como son el desempeño, los contenidos, el proceso y el contexto, proceso o procedimiento, ¿no? Vamos a tratar de diferenciarlo con colores. Vamos a ver si podemos lograr. Por ejemplo, aquí tenemos conoce, valora. Estamos hablando de desempeño, ¿no? Vamos a los contenidos. Fundamentos teóricos y prácticos de las ciencias, ¿no? Las teorías, paradigmas y corrientes. Las teorías, paradigmas, modelos y corrientes educativos, ¿no? Vamos a ver el procedimiento, que lo vamos a pintar con otro color. Aquí vamos a pintarlo de este color. Aquí vemos a través de la interpretación crítica y analítica de los paradigmas, modelos y corrientes educativas para solucionar problemas de educación formal, informal, permanente. Entonces, a través de la interpretación, ¿no? Va a realizar una interpretación mediante actividades crítica y analítica de los paradigmas, ¿no? Mediante la aplicación de métodos y técnicas propias, perdón, aquí, propia de la ciencia de la educación, ¿no? Ya, entonces ahí estamos viendo. También tenemos mediante la propuesta de solución, van a proponer solución al problema en el contexto educativo, ¿no? Bueno, aquí en el que intervienen utilizando método de investigación. Perdón, aquí tenemos un problemita. Mediante ya. Aquí se le interviene utilizar métodos de investigación, ¿no? Vamos a utilizar los métodos de investigación como procedimiento propia de la carrera de la ciencia de educación. Ahora nos va a tocar identificar el contexto, ¿no? Vamos a identificar el contexto, modelo de corriente para solucionar problemas de la educación formal, ¿no? ¿Qué vamos a solucionar? Problema de la educación, en este caso, ¿no? Formal, informal, permanente. Ahí está el contexto. Para proponer soluciones a problemas también del contexto educativo, ¿no? Y aquí tenemos también propuesta de solución al problema del contexto educativo, ¿no? Entonces, de esa manera se ha ido construyendo, considerando esos 4 elementos dentro de la construcción de competencia, ¿no? Entonces, vamos a proseguir. Vamos a borrar primero todos los elementos ya seleccionados para poder proseguir, ¿no? Entonces, como vemos la asignatura, la contribución. ¿Cómo contribuye la asignatura a la competencia del perfil profesional, no? La asignatura aporta alto conocimiento académico pertinente en el campo de la introducción, ¿no? Como es el nombre de la materia, a través de la investigación epistemológica, científica, para ser aplicado en el proceso de su formación académica, como un profesional que contribuye a la solución de problemáticas de su contexto, ¿no? Como vemos aquí, se vaya orientando hacia algo que tenemos que dar respuesta más adelante, ¿no? Problemática del contexto educativo, ¿no? Instrumento de la investigación epistemológica científica aplicado, ¿no?
que se va a aplicar, ¿no? El proceso de formación. También brinda conocimiento de modelos y procesos pedagógicos mediante técnicas participativas y colaborativas desarrolladas mediante la modalidad virtual. Aquí ya estamos diciendo que esta asignatura se la va a realizar de forma virtual, ¿no? Vamos a proseguir. Los contenidos. Aquí bueno, nos habíamos adelantado un poquito. Estas son las unidades, los contenidos de la materia que se va a desarrollar. Sabemos que con los contenidos ya vienen, ¿no? Ya hay se puede decir, una orientación, viene de un currículo, de una base que lo da el Ministerio de Educación, ¿no? Y desde ahí ya el docente, ¿cuál es el trabajo del docente? Seleccionar los contenidos. En este caso, cuando ya hablamos de modalidad virtual en la cual tuvimos mucho cambio, se tiene que hablar de ya priorización de contenido, ¿no? Se debe priorizar los contenidos, considerando pertinencia, se debe considerar también contexto, ¿no? El contexto, se debe considerar la necesidad del estudiante, ¿no? Que les va a servir, y la aplicabilidad que se debe considerar al momento de seleccionar los contenidos, ¿no? También estos contenidos se tienen que responder a 3 elementos, ¿no? Que como son contenidos conceptual, procedimental y actitudinal, ¿no? Cuando hablamos de conceptual no estamos hablando ya de hechos históricos, de conceptualización, ¿no? De elementos importantes que es necesario para el estudiante. Cuando hablamos ya de, por ejemplo, aquí hemos seleccionado como introducción a la ciencia de educación, que es exclusivamente conceptual, ¿no? En la unidad 3 también, ¿no? Los procesos pedagógicos lo hemos considerado, particularmente, digamos, lo hemos considerado que son contenidos procedimentales, ¿no? ¿Por qué? Porque este contenido tiene métodos educativos que va a ayudar, o sea, va a desarrollarse mediante actividades, ¿no? Mediante mapas conceptuales, etcétera, ¿no? Entonces, procedimental. Los modelos ya lo hemos considerado como actitudinal, porque el participante, en este caso el estudiante, debe ser capaz de adueñarse de los conceptos, ¿no? Apoderarse de estos conceptos y tener un criterio propio de cuál es la importancia de cada uno de estos modelos, ¿no? Cuál es la importancia y cómo lo aplicaría en su vida profesional, ¿no? Entonces esos son los 4 contenidos de la materia, ¿no? La programación de la materia, aquí ya tenemos, por ejemplo, tenemos vamos a decir, digamos, las competencias, por ejemplo, ¿no? De cada unidad. Las competencias educativas, por ejemplo, dice valora los diferentes conceptos, definiciones, interrelaciones entre la pedagogía y ciencia y educación en contexto, coyunturas históricas mediante la representación en mapas conceptuales, cuadro cooperativo, ensayo grupal para la socialización en el aula. La instructiva conoce la conceptualización y sistematización de los fundamentos científicos teóricos de la ciencia. Bueno, vamos a ir a este segundo para vamos a identificar los 4 elementos que debe contener, ¿no? Esta competencia, ¿no?
por ejemplo, aquí valora, ¿no? Ya tenemos uno. Desarrollo de habilidad, desarrolla destreza. Estamos hablando de haya contenido aquí en el segundo, como dijimos, cuando hablamos de desarrollo de destreza, ya estamos hablando de, en este caso, procedimental, ¿no? Contenido procedimental. Ya. También aquí conoce, ¿no? Estamos hablando del desempeño. Vamos a ver contenido. La importancia, valora la importancia de la aplicación del método, ¿no? Métodos educativos. Estamos hablando de contenido. Perdón, métodos educativos. Ya, entonces aquí vamos a ver los métodos educativos, ¿no? Durante el desarrollo del proceso educativo para su formación profesional. Método educativo durante el desarrollo del proceso para su formación profesional. Aquí vamos a identificar también el contenido, el manejo de pedagogía a través de la práctica guiada por el docente para su posterior aplicación en su ámbito laboral profesional. Aquí el contenido, ¿no? Manejo de la pedagogía, ¿no? Estamos hablando ya de contenido, la relación de la pedagogía con otra ciencia. Estamos hablando de la relación, ¿no? Contenido de la relación de la pedagogía con otra ciencia, ¿no? Y aquí ya vamos a ver, estamos hablando ya, vamos a pintar de otro color ya el procedimiento, ¿no? Vamos a ver el procedimiento de aplicación. Desarrollo de destreza en el manejo de la pedagogía a través de la práctica. Estamos hablando ya de prácticas guiadas por el docente, ¿no? Estamos hablando ya del procedimiento. Mediante el estudio y realización de mapas mentales, ¿no? Ya. Y nos faltaría el contexto, ¿no? Que lo vamos a pintar de otro color. Entonces aquí durante el desarrollo del proceso educativo, ya, para su profesional, puede ser aquí durante el desarrollo del proceso educativo para su formación, ¿no? Como contexto del proceso educativo de formación profesional, ¿no? En el caso del siguiente, para su posterior aplicación en el ámbito laboral, ¿no? El contexto. Dentro del aula, ¿no? El contexto. Ya, entonces ahí vamos viendo, ¿no? Vamos a seguir en el siguiente. Aquí lo tenemos, por ejemplo, ya el tercer y cuarto contenido, ¿no? Unidad. En el caso de la unidad 3, competencia educativa, realiza un análisis crítico de la evolución histórica de la pedagogía mediante debate, ¿no? Vamos a, por ejemplo, a seleccionar, realiza, ¿no? Conceptualiza, caracteriza, ¿no? Entonces esos son los desempeños. Los contenidos, realiza un análisis crítico, realiza, ¿no? Contenido, la evolución histórica, ¿no? Aspectos de la pedagogía, conceptualiza los aspectos de la pedagogía y su evolución. Y pedagogía y su evolución a través. Y aquí técnica y estrategia de aprendizaje, ¿no? Técnica y estrategia de aprendizaje. El procedimiento, vamos a pintar de azul. Debates grupales y exposiciones. A través de la investigación epidemiológica y científica, ¿no? Mediante instrumentos de evaluación con el modelo pedagógico, ¿no? Entonces, caracteriza las técnicas y estrategias de aprendizaje mediante los instrumentos de evaluación. Y por último vamos a ver el contexto, ¿no? Vamos a pintar de verde. Entonces, realiza un análisis crítico de la evolución histórica de la pedagogía mediante debate grupal y exposición desarrollada en el aula.
¿no? Aquí tenemos contexto. Valorando aspectos epidemiológicos y científicos. Del aprendizaje para la socialidad dentro del aula. También estamos viendo del contexto o el modelo en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, de esa manera hemos ido trabajando y tratando de repente construir competencias que sean o que cumplan con ese perfil profesional que busca la materia, ¿no? Ya. En el 4 también vamos viendo, vamos a poner deber de lo valora, conoce, ¿no? Vamos a ver los contenidos. Vamos a pintarlo de otro color, amarillo. Valora la importancia de conocer los modelos, ¿no? Modelos pedagógicos. Modelos pedagógicos. ¿Ya? Estamos viendo los contenidos y vamos a verlo. Azul. Le vamos a poner el procedimiento, ¿no? A través de práctica educativa, una práctica educativa en situaciones reales, ¿no? A partir de la elaboración de conceptos, trabajo colaborativo, mapas mentales, ¿no? Aplicados en el proceso de aprendizaje. Y el contexto ahí, ¿no? Dentro del ejercicio de la profesión, aplicado en el proceso de aprendizaje. Entonces ahí hemos ido construyendo las competencias, ¿no? Vamos a proseguir. Vamos a borrar primero. Como vemos, hemos ido viendo estas aplicaciones de pizarra, por ejemplo, como parte de una herramienta digital, ¿no? Para las clases virtuales. Aquí el resumen del tiempo, ¿no? De cada tema. Estamos viendo, por ejemplo, introducción a la ciencia de educación, teórica 8, práctica 4, 12, ¿no? El segundo 7, 5, 12, evolución histórica 8, 4, 12, modelos pedagógicos 6, 6. Aquí yo más o menos orientándome los contenidos, las asignaturas que son, por ejemplo, conceptuales, tienen mayor horas de teórica, ¿no es cierto? Aquí tenemos esto, tenemos la evolución histórica, tiene mayor. Las procedimentales y las actitudinales generalmente casi equilibrado, ¿no? En este caso, por ejemplo, modelos pedagógicos y procesos pedagógicos. Luego tenemos la planificación del aprendizaje, la estrategia y metodología de enseñanza. La metodología que se implementará es de acuerdo a las necesidades del estudiante, ¿no? Como lo habíamos dicho con anterioridad, y de sus aprendizajes. Esta asignatura tiene estrategia organizativa, ¿no? Se va a realizar de forma expositiva, quiere decir socialización grupal en cada sesión se va a realizar. Participativa, análisis y discusión del tema al final. Una vez hemos organizado de forma grupal, ¿no es cierto? Cada grupo va a hacer su presentación de informe y va a hacer una exposición y va a motivar el análisis y discusión del tema con los demás participantes, ¿no? Investigación del tema, ¿no? Como a cada grupo se le va a dar un tema especificado para que pueda hacer la investigación y posteriormente la exposición y defensa, ¿no? Los recursos y medios: plataforma virtual, dispositivos móviles, lecturas complementarias, nuevas herramientas tecnológicas, medios audiovisuales y clases magistrales, ¿no? Son los recursos y medios que se va a utilizar para poder realizar las clases, ¿no? Tenemos la evaluación. Se va a realizar, la evaluación diagnóstica, ¿no? La evaluación diagnóstica se realizará al principio de la asignatura, introducción a la ciencia de la educación. Se va a utilizar aplicaciones estratégicas pedagógicas denominada Mentimeter, ¿no? Es una aplicación digital
que nos permite hacer un diagnóstico a través de preguntas directo al estudiante, ¿no? Y en forma lineal, la cual será de manera cualitativa y identificar al mismo tiempo los conocimientos previos, ¿no? Como aquí lo tenemos, el Metimentor en esta partecita de aquí abajo, ¿no? Aquí lo tenemos. Esta herramienta es la que se va a utilizar, como también vamos a utilizar el formulario Google, ¿no? Como herramienta en línea, el Zoom. Durante el desarrollo de la formativa, se va a realizar la formativa durante el desarrollo de la unidad. Se realizará evaluaciones por unidad temática y una evaluación final tomando en cuenta todos los contenidos avanzados. También se evaluará los trabajos prácticos de manera individual y grupal. Las evaluaciones, tarea práctica y exposiciones se realizará utilizando las herramientas tecnológicas virtuales, ¿no? Herramientas que se van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el Kisi, que es parecido al Kahoot. El Kahoot se trabaja de forma directa, ¿no? En línea, utilizando una de las herramientas como Zoom o cualquier otra herramienta que se trabaje en línea. Plataformas Moodle, donde también se puede realizar evaluaciones, ¿no? El Flickr es una aplicación en la cual el estudiante en un determinado tiempo puede grabarse explicando un tema o respondiendo una pregunta sin necesidad de bajar la aplicación o bajar como video. Simplemente al crear su video hay un clic que se le da y se convierte en un link, y ese link lo sube, ¿no? Donde el docente va a poder recepcionar y calificar. La sumativa, la participación se va a calificar, ¿no? Asistencia y participación 20, exposiciones en grupo 20, portafolio grupal 35, defensa del trabajo final 25, ¿no? Entonces esas son las calificaciones que se le va a dar en la evaluación sumativa. Normas del curso que vamos a utilizar. Se tomará en cuenta las siguientes normas, ¿no? Puntualidad y asistencia al ingreso a la sala virtual, ¿no? Responsabilidad y puntualidad en la presentación de los trabajos prácticos de forma virtual, personal y grupal. La participación en los foros en la plataforma virtual, interactuar con la plataforma va a ser, esto es muy importante, ¿no? Va a haber foros, ¿no? E interactuar en la plataforma virtual también, de forma lineal también, ¿no? Sobre todo aquí, compromiso con la materia y su persona, ¿no? Son las normas que se espera de los estudiantes, ¿no? La bibliografía, por supuesto, que acorde a la materia que se va a desarrollar, se le da una bibliografía en la cual el estudiante puede, digamos, puede seguir consiguiendo materiales, conseguir textos relacionados, ¿no? Con la materia, ¿no? Entonces, como vemos aquí, una infinidad de contenido, de texto que se ha utilizado para en la materia, ¿no? Y para, en este caso, la práctica. Ya cuando entramos ya a la planificación en sí, hemos tomado una materia para hacer la planificación de aula, la planificación del contenido, ¿no? En este caso la unidad 4, modelos pedagógicos, de la Universidad Autónoma de René Moreno, carrera Ciencia de la Educación, del semestre 1, asignatura Introducción a la Ciencia de la Educación, que tiene como contenido estos elementos, estos contenidos, ¿no? Pedagogía o escuela tradicional, pedagogía conceptual, pedagogía constructivista, pedagogía humanista, pedagogía cognitiva, pedagogía crítica. Son los contenidos de la asignatura, en este caso del tema, ¿no? Modelos pedagógicos, que es de la asignatura Ciencia de la Educación, Introducción a la Ciencia de la Educación. Vamos a ver la competencia educativa, ¿no? Valora la importancia de conocer los modelos, estos modelos, ¿no?
y su característica a través de la práctica educativa en situaciones reales dentro del ejercicio de su profesión. Es muy importante porque el futuro profesional de ciencia de educación, su trabajo principal es dar respuesta a necesidades de planificación, necesidades de que el docente, en este caso de educación formal, universitaria o cualquier sistema o subsistema, pueda ser, digamos, se puede ser el vínculo entre los conocimientos, las estrategias y el estudiante, ¿no? El docente tiene que ser ese vínculo y para ello el profesional en ciencia de la educación tiene que ayudar, ¿no? Tiene que dar respuesta a eso y consolidar ese proceso, ¿no? Para ello es importante conocer cada uno de estos elementos y valorarlo, por supuesto. En las competencias instructivas, conoce los modelos pedagógicos a partir de la elaboración de conceptos, ¿no? Trabajos, mapas mentales aplicados en el proceso de aprendizaje. Como vimos con anterioridad, conoce se convierte en el desempeño, ¿no? Conoce es el desempeño. Modelos pedagógicos vendría a ser los contenidos, elaboración, ¿no? De estos trabajos, conceptos, trabajos, mapas mentales, ¿no? Ya vendría a ser el procedimiento y el contexto vendría a ser el proceso de aprendizaje, ¿no? Ya, entonces vamos a ir al siguiente. Aquí ya tenemos ya la planificación realizada, que vamos a partir de un problema que reiteradamente ya lo hemos mencionado con anterioridad, ¿no? Un problema reiterativo se puede decir, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, acciones improvisadas, ¿no? También nos dice, por ejemplo, la educación actual se enfrenta a los desafíos más importantes, puesto que son varios los factores que lo determinan, entre ellos la necesidad de un cambio educativo ante un nuevo modo de conocer y de las exigencias de una sociedad compleja, ¿no? Que conlleva la realización de acciones improvisadas que no permiten desarrollar. ¿Qué pasa aquí? Cuando un estudiante no desarrolla o no conoce los modelos pedagógicos, ¿no? Se les va a complicar el realizar, digamos, el poder realizar una planificación que sea capaz de llegar al estudiante, ¿no? No conoce sus necesidades, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante que el estudiante conozca todos los paradigmas educativos, ¿no? Los modelos pedagógicos, la evolución también, la evolución del proceso educativo durante años, cómo ha ido evolucionando y qué cosa ha cambiado, es muy importante, ¿no? Cuando uno conoce, eso nos lleva a acciones improvisadas, ¿no? Que no permite desarrollar un proceso educativo, ¿no? De los modelos pedagógicos para mejores resultados en cuanto al logro, objetivo y competencia, como lo habíamos dicho, y que esté plasmada en una planificación de situación a corto, a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces nosotros partimos de este problema, ¿no? Este problema de no conocer de repente estos conceptos básicos nos va a llevar a estas acciones, ¿no? Entonces, para dar respuesta a esos problemas se seleccionan los contenidos, ¿no? Pedagogía, escuela tradicional, pedagogía conceptual, constructivista, humanista, cognitiva. Es importante conocer, ¿no? ¿En cuánto tiempo se va a desarrollar ese contenido? 12 horas, 6 horas prácticas, 6 horas teóricas. ¿Cómo se lo va a realizar? Metodología de enseñanza, ¿no? Investigación expositiva, participativa. Lo hemos ya medio explicado, pero vamos a reiterar. La investigación se los va a organizar en equipos pequeños, ¿no? A los estudiantes para que ellos desarrollen un tema específico.
vamos a suponer pedagogía en la escuela, y sean capaces de el grupo investigar todo sobre este primer contenido, ¿no? Pedagogía o la escuela tradicional. Ellos se tienen que hacer como van a investigar, se tienen que ser expertos en este tema, ¿no? Una vez investigado, tienen que realizar su informe de acuerdo a un criterio que nosotros les vamos a dar, que los docentes le vamos a dar, ¿no? Tenemos que darle. Para luego realizar las actividades expositivas. Todo lo investigado en ese determinado tiempo tienen que exponerlo ante sus compañeros, y una vez concluido su exposición tienen que motivar, ¿no? El análisis, la crítica, las preguntas para poder enriquecer este tema, ¿no? Y por último, digamos, las conclusiones finales en conjunto con el docente, ¿no? Participativa, como aquí decíamos, lo que van a exponer o lo que están exponiendo motivan la participación del estudiante, y el estudiante tiene que ser activo de participar, de repente consultando, de repente respondiendo preguntas, o de repente contando experiencias relacionadas con el tema, ¿no? La organización, como aquí ya lo vemos, ¿no? Forma organizativa, los trabajos grupales en microsalas virtuales, ¿no? Se van a trabajar durante la clase también en microsalas virtuales. Las exposiciones se realizan en grupos pequeños, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de evaluación? La formativa tiene que ver mucho, ¿no? Con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En el proceso. Diagnóstico de conocimientos previos, viendo el grado de participación de la asignatura mediante sondeo de preguntas y lluvias de ideas, ¿no? Aquí se va a realizar, ya lo hemos mostrado, ¿no? De forma virtual, utilizando las herramientas ya mencionadas como el Mentimeter, el Kahoot, el Quizy, ¿no? En la cual los participantes tienen que participar, o los estudiantes deben participar activamente, ¿no? La participación de los estudiantes en la plataforma virtual revelará el grado de compromiso con la materia, ¿no? La plataforma, el Moodle, tiene se puede decir, un elemento de medición en la cual los estudiantes ingresan, cuánto tiempo ingresan, cuándo es la última vez que han ingresado. También eso es muy importante para medir, ¿no? El grado de compromiso con la materia. La evaluación se realizará utilizando las nuevas herramientas tecnológicas, como aquí ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y la evaluación sumativa, asistencia 20 puntos, o sea, asistencia y participación 20 puntos, exposición de grupo 20 puntos, los portafolios grupales 35 puntos y defensa del trabajo 25 puntos. Y de esta manera hemos concluido la construcción, ¿no? Y elaboración de este programa analítico, que ha sido un poquito difícil, ¿no? En el sentido de sentarnos, digamos, a realizarlo en grupo, ¿no? Pero una vez ya nos empapamos de las lecturas complementarias, de la explicación del docente, de la participación de los otros grupos, hemos podido comprender muchas de estas. Estamos en proceso todavía de seguir aprendiendo, ¿no? Hay muchos detalles que de repente han quedado al aire, y como futuros docentes universitarios nos quedamos con esa, se puede decir, esa espina de seguir investigando, ¿no? De seguir buscando respuestas a nuestras dudas, ¿no? Pero esta materia ha sido muy, muy importante en ese sentido. Creo que ha sido un desafío para el grupo de poder trabajar. Empezamos con un tema que habíamos entendido mal, tuvimos que cambiar de tema, trabajar sobre hora, trabajar hasta tarde para poder, por las condiciones laborales de todos los compañeros del grupo, ¿no?
pero hemos logrado este trabajo, ¿no? Con la cual creo que quedamos un poco satisfechos. Muchas gracias.